En la clase número 3 del curso de Ciencia 4 vimos lo que sería la correlación de Pearson, la regresión lineal, también algunos ejemplos. También vimos los niveles de medición, los cuales están divididos en 4, que sería el número 1, que serían los nominales, número 2, ordinal, número 3 de intervalo y el número 4 que sería de razón. También vimos lo que serían los tipos de pruebas, que serían las paramétricas, y las no paramétricas. Y como último punto serían las muestras, que están las muestras independientes y las muestras relacionadas. Entonces tenemos por acá lo que sería la correlación R y R al cuadrado, perdón. Dice que el coeficiente de correlación de Pearson, también llamado coeficiente de correlación lineal o simplemente coeficiente de correlación, es una medida estadística que indica la relación entre dos variables, donde nosotros pues podríamos tener la pregunta, o bueno, el licenciado realizó una pregunta que es: ¿en qué escenarios de la vida cotidiana podríamos nosotros desear o esperar una correlación positiva o negativa? Entonces, teniendo como respuesta en una correlación negativa, que fue la que yo coloqué, que cuando existe un alto grado de procrastinación, se espera que la persona no tenga un buen rendimiento académico. ¿Y por qué es una correlación negativa? Pues una variable está subiendo, en este caso sería la procrastinación, y la otra variable baja, el cual sería el rendimiento académico. Eso es pues una correlación negativa. Luego tenemos lo que serían los niveles de medición, los cuales pues tenemos 4 niveles, que era lo que decía al principio. El primero siendo el nominal, donde los datos solo se van a clasificar sin jerarquías, solamente en categorías, que serían los nombres, religiones, géneros. Luego tenemos el nivel de medición ordinal, en el cual los datos sí se podrán ordenar, como por ejemplo los números de lista, puntuaciones en escalas y también que no hay intervalos iguales. Luego tenemos el nivel de medición de intervalo, donde existe una diferencia significativa entre los valores, lo que permite intervalos sin un cero absoluto, como lo serían las temperaturas, tallas o datos agrupados. Y luego tenemos lo que sería el nivel de medición de razón, que se diferencia del de intervalo porque sí tiene un punto de partida. Pero acá siempre va a tener un punto de partida, como les decía, como el número de hijos, las ventas de un producto, entre otros, donde tendremos un cero absoluto, el cual siempre va a importar. Entonces, también tenemos algunas características que en el nivel nominal serían los datos cualitativos sin orden, se utilizan para categorizar o clasificar, no se pueden realizar operaciones matemáticas como por ejemplo el color de cabello, los tipos de vehículo, las marcas de celular, la nacionalidad también. Y en el nivel ordinal, que serían los datos cualitativos, son, los datos cualitativos con un orden natural. Se pueden comparar y ordenar, pero no se pueden medir las diferencias entre las categorías, como el nivel de acuerdo, el nivel educativo, las escalas de Likert, la clasificación en una carrera. Luego tenemos los niveles de intervalo, donde los datos cuantitativos con un orden y una diferencia significativa entre los valores. No hay un cero absoluto, como la temperatura, como las temperaturas, las puntuaciones en un test estandarizado, años de nacimiento, horas, coordenadas, geografías. Y luego tenemos el nivel de razón, los datos cuantitativos con un orden, una diferencia.
significativa entre los valores y un cero absoluto. Se pueden realizar todas las operaciones matemáticas, como las edades, los pesos, las alturas, ingreso, número de hijos, distancia, tiempo, entre otros. Luego tenemos los tipos de prueba, que serían los paramétricos y los no paramétricos. En los paramétricos, pues piden más requisitos y son confiables, y en los no paramétricos no requieren nivel de medición y son menos fiables. Las pruebas paramétricas y no paramétricas, pues son dos enfoques distintos para analizar datos, donde las pruebas paramétricas hacen suposiciones sobre la distribución de los datos, generalmente asumiendo que siguen una distribución normal. Por un lado, las pruebas no paramétricas son más flexibles y no hacen suposiciones tan fuertes sobre la distribución de datos. En las pruebas paramétricas tenemos, bueno, que asumen que los datos siguen una distribución normal y que la varianza de los grupos que se compara es homogénea. Tenemos como ventajas que, bueno, tienen mayor potencia estadística, tienen más probabilidad de detectar una diferencia real cuando existe, obviamente, más variedad de pruebas disponibles. Existe una amplia gama de pruebas paramétricas para diferentes situaciones, pero pues también tenemos algunas desventajas, que son sensibles a violaciones de los supuestos. Si los datos no cumplen con la distribución normal o la homogeneidad de varianza, los resultados pueden ser erróneos. También, bueno, tenemos en las pruebas no paramétricas que son menos restrictivas, no requieren que los datos sigan una distribución normal ni que la varianza sea homogénea. Las ventajas de las no paramétricas, que bueno, son más robustas, donde son menos sensibles, perdón, a los valores atípicos y las violaciones de los supuestos, aplicable a una mayor variedad de datos. Pueden utilizarse con datos ordinales y cuando la distribución de los datos es desconocida. Al igual que las paramétricas, pues también tienen desventajas, que en este caso serían menor potencia estadística. Pueden ser menos poderosas que las pruebas paramétricas cuando se cumplen los supuestos. También también tienen menos variedad de pruebas disponibles y pues hay menos pruebas no paramétricas que paramétricas. Luego tenemos por acá lo que sería las muestras, que serían las independientes, que son dos grupos, muestras diferentes, grupos distintos al mismo tiempo. Y las relacionadas, que son dos grupos, muestras iguales, mismo grupo, diferente momento. En las muestras independientes, los valores proceden de dos o más grupos diferentes. Por ejemplo, si se pregunta al grupo de hombres y al grupo de mujeres por sus ingresos, las muestras son independientes. En este caso, una persona de una muestra no puede asignarse a una persona de la otra muestra. Y en una muestra dependiente, los valores medidos están conectados. Bueno, en este caso las muestras dependientes son las muestras relacionadas. Entonces, los valores medidos están conectados, como por ejemplo, si se extrae una muestra de personas operadas de la rodilla y se entrevista a cada una de ellas antes y después de la operación, se trata de una muestra relacionada. Esto es así porque se entrevistó a la misma persona en dos diferentes momentos. Entonces, esto fue lo que se vio en la clase número 3 del curso de Ciencia 4, que como les decía, pues vimos lo que sería la correlación, vimos la regresión lineal, vimos los niveles de medición, que son los nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Que bueno, el nominal se clasifica por categorías, los ordinales donde los datos sí se pueden ordenar, los de intervalo donde existe diferencia significativa entre los valores,
que en el de intervalo pues no se utiliza, o bueno, no tenemos un cero absoluto, y en el de razón que se diferencia del de intervalo porque este sí tiene un punto de partida y acá sí existe o sí tendremos un cero absoluto, el cual sí será importante. Y tenemos dos tipos de prueba que serían los paramétricos y no paramétricos, donde los paramétricos son más confiables porque piden más requisitos y los no paramétricos no requieren de algún nivel de medición, pero pues son menos confiables. Y por último, las muestras que serían las independientes y las relacionadas, donde aparte pues también vimos que se le llama regresión lineal porque deben parecer una línea. Entonces, como por ejemplo, tenemos acá una, dos, tres y cuatro gráficas de ejemplo que vamos a utilizar. La última, que por ejemplo acá no hay una regresión lineal porque pues no sigue un patrón, o sea que no parece una línea. Y pues eso sería únicamente lo que vimos. Y pues sí, siempre recordando que si la línea va hacia arriba es una línea positiva y si la línea va hacia abajo es negativa, donde tenemos, siempre vamos a tener los ejes Y y X, donde Y es dependiente y X es independiente.